Muy bien, estamos estudiando las 5 solas, ¿verdad? Es una especie de ejercicio o de conocimiento intelectual, de alguna otra manera, que tiene que ver con la historia. Es decir, usamos la historia para hablar de cosas que fortalecen nuestra fe. Ya nos ha hecho favor Carlos de mencionar algunas cosas en cuanto a las 5 solas y algunas que quiero pues simplemente recapitular. Las 5 solas no surgieron al mismo tiempo, se fueron desarrollando. Es decir, es hasta el siglo XX que las tenemos un documento que aparecen juntas hasta el siglo XX, pero la reforma es de 1517. Pero eso no es importante. Lo más importante es que las 5 solas son de reformadores católicos o de movimientos protestantes hacia la Iglesia Católica. Es decir, pensadores británicos ya estaban apuntalando a atacar a la Iglesia Católica diciendo que su fe era incorrecta. Porque de hecho hay reformadores que vienen antes de Lutero. Ya hay gente que buscaba reformar la estructura de religión universal o de religión muy popular. Como siempre, nos gusta enfocarnos en lo más popular, en lo más grande y desconocemos. Ahora, el cristianismo, y esto es muy importante, por favor subrayémoslo y llevémonoslo bien a nuestra mente, el cristianismo no surge en la Reforma Protestante. Es un error muy común, es algo que la gente piensa, ay, es que ahí empezó nuestro cristianismo, gracias a Lutero en 1517 comenzó el cristianismo. No, el cristianismo comienza en Pentecostés, el surgimiento de la iglesia. Desde ese tiempo siempre ha habido un remanente fiel, siempre Dios tuvo un remanente fiel. El cristianismo no dejó de existir. Y en esas cosas sí hasta se me sube la presión para super insistir como profesor de Biblia, porque es un error muy común entre nosotros los que estamos vinculados a un país cuyo grupo mayoritario es la religión católica. Ahora, otro punto interesante a considerar. Los católicos, que en realidad deben ser excatólicos, no son los únicos que son añadidos al cristianismo. Lo que pasa es que como eso enfatizamos con la Reforma, creemos que los que tienen que cambiar su manera de pensar en cuanto a Dios y la palabra son los católicos. No, el ateo tiene que pensar cambiar su manera de pensar, el musulmán, el budista, el hinduista. Toda persona que no se alinee con el cristianismo verdadero tiene que cambiar su forma de pensar y tiene que, vamos a ver si bajándolo un poquito, como soy medio gritoncito, a ver si ahí funciona un poquito mejor. Ya se sintió menos seco, ¿verdad? Si es que lo tengo aquí y el COVID se va luego, y esos virus que afectan. Muy bien, entonces, son cosas muy importantes que tenemos que entender, porque si no, tú vas a vincular inmediatamente tu fe, tu creencia a los reformadores protestantes. Y lo peor que podemos hacer. Es decir, estos hombres nos ayudaron a normar nuestras perspectivas de manera correcta. No, bueno, a lo mejor sí nos ayudaron. Estos hombres normaron su pensamiento a la verdad de la palabra de Dios. Eso es lo genial de ellos, que estos hombres normaron su pensamiento a la verdad de la palabra de Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Seamos excatólicos, seamos exateos, seamos exmusulmanes o lo que queramos ser, o quizás somos. Y el grupo más difícil de alcanzar, y que yo quiero que tú estés bien abierto en tus ojos espirituales, ¿verdad? Y los alcances para Cristo, aunque son bien difíciles de alcanzar, y no son los musulmanes, hermanos. Ese no es el grupo más difícil de alcanzar. ¿Alguien me puede decir cuál es el grupo más difícil de alcanzar para el verdadero evangelio de Cristo? Los cristianos nominales, los falsos cristianos, los que se creen cristianos y no lo son. Y por lo que dice la palabra del Señor,
me atrevo a creer que entre nosotros habemos cristianos de nombre que nos creemos o nos decimos cristianos y no lo somos. De hecho, y aquí es donde digo que por eso se me empezó a cerrar la garganta, ¿verdad? A veces cantamos cosas equivocadas y nuestro espíritu no se revuelve ahí porque no nos hace mella, ¿verdad? Yo espero que hoy te vayas con las ganas de leer la carta a los Gálatas y la próxima vez que escuches un canto que exalta el querer obedecer la ley, digas, no, discúlpame, yo no vivo por la ley, yo vivo por Cristo. Y lo que debo hacer es imitar a Cristo. Sí, pero ninguna parte de la palabra de Dios habla de la ley de Cristo, en el sentido de la ley de Moisés o de querer guardarla, de lo que hable de imítenme a mí, vivan como yo. Y nuestro objetivo, y esta es la parte bien delicada, es así como estar en el filo de la navaja, ¿verdad? Nuestro objetivo no es quererla guardar, nuestro objetivo es vivir como Cristo, y al vivir como Cristo guardar la ley. Y esta es la parte más complicada y por eso me encanta que hoy vamos a hablar sobre solo la fe. Hoy nos toca hablar sobre solo fe, estas son las 5, sola fe, solo la fe, solo por la fe. Hay muchas personas que dicen, yo vivo por fe, y tú alabarías o dirías de una persona, qué bueno que él quiera vivir por fe, y a lo mejor dirías, oye, qué grato que esta persona quiera vivir por fe. ¿Qué pensarías tú de alguien que dice, no, mira, yo todas las mañanas quiero agradar a Dios y mi vida es por fe? ¿No la admirarías? Pero si indagas un poquito más, si esta persona es un vendedor de fayuca, ¿en verdad él quiere vivir por fe? Si esta persona es una persona que anda en una relación con un yugo desigual, un noviazgo que no es de Cristo, y dice, pero me voy a casar y lo voy a convertir. Esa persona está viviendo por fe. Y más aún te va a decir, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y está sacando el texto de su contexto. Porque todo lo puedo en Cristo. A ver, ¿cuántos creen que todo lo pueden en Cristo? Los reto a que de un solo pensamiento lleguen hasta acá. Háganlo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De allá de la última fila, Misa, tú vives de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te animo a que de un solo paso llegues hasta acá. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pero Cristo puso leyes naturales. Y la gravedad es una ley natural. Cristo puso leyes morales. Y el que anda en yugo desigual no agrada a Dios. Dios puso leyes espirituales. Y el que quiere obtener la vida por guardar la ley, va a perder la vida. Porque la vida se logra por confiar en Cristo. Entonces, una fe vacía del contenido es fanatismo. Es fanatismo. Porque te gana un contenido, te gusta un contenido, compras un contenido y lo triste es que no te llevas el contenido, te llevas el envase. Imagínate qué absurdo llegar a comprar agua purificada y decir, ay, qué bonito, y es anaranjado, y ese juego con mis cortinas. Deme un garrafón, por favor, pero tiene el agua. ¿Para qué compras agua purificada si nada más quieres el envase? Y muchos que se dicen cristianos compran el envase, pero no se llevan el contenido. Y lo que nos salva es el contenido. Muy bien, desde la creación del hombre, su relación con Dios se establece por fe. Veamos algunos ejemplos. Ahí tenemos, por ejemplo, a Abel. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Ahora, ¿qué fue lo importante? ¿El sacrificio? No. Otra vez, algunos compran el contenido, el envase, y dicen, es que Abel ofreció un sacrificio de ovejas y Caín ofreció verduras. Y como la ley dice, ¿y dónde está aquí la ley? ¿Y qué me importa aquí la ley? Si aquí no tiene nada que ver la ley de Moisés. Y seguramente tú has escuchado a alguien que te dijo eso. Que Abel fue agradable a Dios porque ofreció un cordero o un animalito y Caín no, porque ofreció verduras. No. Caín desagradó a Dios porque era del maligno, porque sus obras eran perversas, porque no tenía un corazón inclinado hacia Dios. En cambio Abel sí tiene un corazón inclinado hacia Dios y por eso dice, por la fe.
¿Qué es lo que hizo grato el sacrificio de Abel? La fe. ¿Qué es lo que hizo no grato el contenido de Caín? No tenía fe para con Dios. Le agradaba más andar como anduvo Satanás, agradándose a sí mismo, en ese orgullo, en esa idolatría. Y por eso dice el Nuevo Testamento, porque era del maligno. Así que olvidémonos de la ley de Moisés, que aquí no existe la ley de Moisés. Por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo. ¿Por qué es justo? Porque tiene fe en Dios. Lo que nos justifica es la fe. Dando testimonio sus ofrendas. ¿De qué sirve la ofrenda? De evidencia de su fe. ¿De qué sirven nuestras obras? De evidencia de nuestra fe. Fíjate cómo desde tiempos inmemoriales ha sido por fe. No ha sido por la ley, no ha sido por obras, no ha sido por querer guardar la ley, ha sido por querer agradar a Dios. Y obramos en consecuencia de que queremos agradar a Dios. Sus obras dan testimonio. No sus obras lo hacen grato, no sus obras lo mueven a la fe. Dan testimonio y por la fe, estando muerto, todavía habla. Otro ejemplo. Dice aquí Habacuc, que de hecho fue el capítulo que me asignaron. Así es el orgulloso en el alma. Otra vez, orgullo, querer agradar a Dios, andar como Dios quiere, andar como yo quiero. El orgulloso dice, el orgulloso no agrada a Dios porque su alma no es recta. Su alma no anda conforme a la norma. El que sí anda conforme a la norma, ¿cuál es la norma? La norma de fe. El justo por la fe vivirá. Pablo, en la siguiente, nos ilustra claramente a qué nos referimos con la fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y lo tenemos ahí en la Nueva Traducción Viviente, que es aún más clara. Son simples versiones, ¿verdad? Dice, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. ¿Lograste tu salvación por obedecer la ley más preciada y más preciosa, que es la ley de Moisés? ¿Lo lograste por guardar la ley? No, porque la salvación no es por fe. Ahora que ya eres cristiano, ¿vas a enfocarte en obedecer la preciosa y magnífica ley de Moisés? No, porque de principio a fin la salvación es por fe. Y es ahí donde tú tienes que hacer un súper ejercicio y decir, no, pero este término es de la ley, no, pero este concepto es de la ley, no, pero esto es lo que la ley mandaba. Y yo no estoy bajo la ley. Sin embargo, hay muchos grupos cristianos que siguen ensalzando la ley, siguen cantando sobre la ley, siguen enfocándose en la ley de Moisés y siguen hablando de cosas que hablaba la ley. Sacrificios, días de reposo, diezmo, ofrendas de purificación, congregarse para agradar a Dios. Y Jesucristo no habla de esas cosas. De hecho, siempre que tenemos esos debates y les digo, bueno, muéstrame un texto en el Nuevo Testamento que hable del diezmo. Ay, pues los evangelios siguen bajo la norma del Antiguo Testamento. Jesús vivió bajo la ley. Es a partir de ellos que comienza la gracia. Muéstrame pues Hebreos está haciendo evocación de lo que hacían, no está haciendo una norma de lo que debemos hacer. Y entonces se emocionan a los que son tacaños y pichicateros y dicen, ya ves cómo el diezmo no opera. Y entonces le doy, y me rompí radio, estoy en trámite de registrarla, ¿verdad? Si durante la ley era el diezmo, durante la gracia menos del 10 es una desgracia. Entonces no creas que cuando yo digo que el diezmo no opera es porque quiero ser tacaño y dar un 1, un 2, un 3, un 5. Lo que quiero explicarte es que ya no hay parámetros, pero el que siembra escasamente, exactamente. Por eso como iglesia siempre defendemos esto, y siempre lo mencionamos, y siempre decimos, recordemos la ley de la siembra y la cosecha. Pero hay libertad, y por eso usamos el alfolí, para que la mano
no se vea la mano, cuánto echó, cuánto no echó, eso es algo entre tú y Dios, ¿verdad? Ahora, el único problema de los alcohólicos tienen que ser no muy profundos para que los que son como la viuda y pueden dar solo monedas, no se sientan avergonzados o intimados, ¿no? Porque no faltará el que dice, por favor, hermanos, ofrenda silenciosa. ¿Han escuchado ese término? O sea, no monedas, puro billete. ¿Por qué? A veces la vida da más que solo da 2 moneditas de 10 centavos y da mucho más que los ricos que pusieron ahí 2 de 1000, que apenas tuve el placer de conocer uno de ellos la semana pasada. Me refiero a los billetes. Muy bien. La vida comienza por fe, se vive por fe y culmina por fe. Y de eso se trata el papel protagónico de la Reforma. ¿Qué es la fe y qué papel juega? De eso se trata hoy. Bueno, vamos a dividir el resto de nuestro tiempo en dos secciones. La fe para salvación y la fe después de que eres salvo. Vamos a ayudarnos de Gálatas para estudiar la fe para salvación. Y ahí vamos un poquito rapidito, yo me voy circunscribiendo a los subrayados. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Cuál ley? ¿Cuáles obras de la ley? ¿De cuál está hablando aquí Pablo? ¿De qué ley? La ley de Moisés, por supuesto. Había judaizantes, había quienes querían decirles, hay que volver a guardar la ley. Y recuerda, en nuestros círculos cercanos sigue habiendo judaizantes. Y sigue habiendo quien te dice, las fiestas son encuentros sublimes con Dios y hay que guardarlas, hay que guardar el Pentecostés, hay que guardar la fiesta de las trompetas, todo eso es de la ley. Y la salvación no es por la ley. Nosotros ya no estamos sujetos a la ley. Y te animo a que te leas toda la carta a los Gálatas y la estudies y la analices y la veas para que te liberes de esa esclavitud de decir, y el día de reposo, ese sí, ¿no? Tiene que ser los domingos, porque Dios lo cambió. ¿Dónde dice que Dios cambió el día de reposo? ¿Cuál es nuestra norma en cuanto a días como cristianos? Eso ya me salió del repertorio, pero bueno, no importa. ¿Cuál es nuestra norma en cuanto a días? Romanos 14. ¿Y qué dice? Que todos los días los vivimos para Dios. Todos los días los vivimos para Dios. Pero el domingo es más especial porque venimos a reunirnos. No, todos los días los vivimos para Dios. Ahora, sí es más especial porque podemos reunirnos, pero no porque sea domingo. La próxima semana nos vamos a reunir el sábado y entonces ya no va a ser especial. No. Va a ser más especial. No, va a ser igual de especial. Va a ser igual de especial, aunque es sábado. Porque nos vamos a acercar ahora sí a lo que es guardar el sábado. Vamos, ¿cierto? Porque lo importante es reunirnos. Y decimos que es más especial, no porque sea sábado, domingo, lunes, martes. No, decimos, mira, a mí me gustan mucho los domingos, porque es cuando nos reunimos. Y por cierto, los que están no viéndome en la cámara, ya es tiempo de venir, ya no estamos bajo restricción mucho del COVID, pero también a los que les es fácil, ¿no? Porque no pueden venir y se van a conectar y tener comunión, sigan haciendo. Qué mejor que nos vean en la cámara que no nos vean, ¿verdad? Entonces, como Dios te guíe. Muy bien, entonces no es por las obras, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Y está subrayado, fe en Cristo Jesús. Mira, cuando la palabra de Dios habla de la fe, habla de dos asuntos. Habla de tu confianza o creencia, habla de tu confianza, pero también habla de tu creencia. Es decir, la fe no la puedes desligar del objeto o persona en la que depositas esa fe. Yo tengo fe en que una silla me soporta. Muy tarde para ir por una silla. Muy bien. ¿Por qué tú te sentaste en estas bancas esta mañana? Porque aquí estaban, ¿verdad? Y pues porque no tenemos algo mejor. Sí, ¿verdad? Pero ¿y qué tal que se hubiera roto, que se hubiera caído, qué tal que estaba? Pues no, ¿verdad? Las viste, las analizaste, ni lo hiciste mentalmente, pero dijiste, esta me aguanta, esta me soporta. Pero si la próxima semana te ponemos una aquí medio apolillada, así ya, pedacitos que se le caen, toda despintada, unos palitos que ya ni están, hermano, pase a aquel lugar.
Va a llegar y va a decir, es broma, ¿verdad? ¿Me quieren hacer? Estoy en cámara infragante. Se va a romper, ¿verdad? Pero banca es banca, ¿qué cambió? Pues el estado, ¿verdad? El contenido. Entonces, sí, yo creo que una banca me puede soportar, esa es la fe. Pero la fe se liga al contenido. Yo tengo que ver el tipo de banca. Otro de mis negocios, ese si no está en copyright, que lo puedes piratear, es hacer bancas falsas y sillas falsas y venderlas en las iglesias, para que las primeras 2 filas, salvo en esta iglesia, ¿verdad? Pero en muchas iglesias, salvo la primera fila, ¿para qué gastan en 2,000, 3,000 pesos en una banca o 600 pesos en una silla si nadie se sienta? Mejor pongamos sillas falsas, ¿verdad? Así nadie se va a sentar, no es problema. No les gusta estar en la primera fila. Ahora muestra un botón, ¿verdad? Acá pues no tienen opción, no están manejando. Muy bien. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo. ¿Qué te justifica? ¿Guardar la ley? No. La fe. Solo la fe, exactamente. Solo la fe, me ganó la predicación, pásale mejor. Solo la fe, no es la fe por la fe. Es la fe en Cristo. ¿En qué deposita el falso cristiano, que es el más difícil de ganar y es el más difícil de evangelizar? ¿En qué deposita su confianza? En la iglesia, en el servicio, en las tradiciones, en el pastor. Algunos son un poquito más espirituales y dicen, en la oración que el pastor hizo por mí. Platícame de tu experiencia de fe. Ah, sí, claro. Era un aniversario, era el 4º aniversario del Rey de Gloria. Y predicaron el Evangelio. Y yo pasé y oraron por mí. Y desde ese día sé que voy a ir al cielo. Ah, muy bien. Y explícame lo del Evangelio, porque esos que predicaron el Evangelio. Por eso, le reitero, predicaron el Evangelio, yo pasé, oraron por mí y voy a ir al cielo. No, pero explícame bien el Evangelio. No, o sea, yo acepté la invitación, me dijeron, el que quiere ir al cielo, pásele y oro por usted y vaya al cielo. Yo voy a ir al cielo. Pero, a ver, predícame el Evangelio. Es que no es aniversario. Es que yo no soy pastor. Es que no tenemos un atil para, vengan al frente los que quieran. Y de ahí no lo sacas, porque son falsos cristianos. El pastor oró por mí. Es que empecé a venir a la iglesia. A ver, platícame de tu cristianismo. Yo empecé a venir a la iglesia. Fui de los primeros. Fue en el... No te iba a hacer cuentas. ¿Cuándo empezó la iglesia rápidamente? ¿En el qué? Pues sí, pero ¿qué año fue? ¿2015? No, pues yo llegué en enero del 2016 llegué yo. Ah, qué bien. ¿Y qué aprendiste? ¿Qué entendiste? No, pues empecé a venir. O sea, usted no me entiende, yo era católico y empecé a venir. Ajá, ¿y qué crees? Yo creo que al venir aquí voy a ser salvo. Y de ahí no lo sacas y son los más difíciles de ganar. La justificación es por la fe en Cristo, no por las obras de la ley. Pues por las obras de la ley nadie será justificado. Por medio de la ley yo morí a la ley. ¿Para qué? Para vivir para Dios. Mira el objetivo de la ley. El objetivo de la ley no es guardarla. El objetivo de la ley es morir a la ley para vivir para Cristo. Por eso les digo a veces, y ya cuando me lo explican, digo, bueno, está bien, si pensamos en la ley de Cristo, estoy de acuerdo. Pero cuando seamos honestos, cuando el falso cristiano canta cantos que hablan de la ley, ¿en cuál ley piensa? En portarse bien, en no codiciar a la mujer de su prójimo, en no robar, no mentir, no adulterar, guardar las fiestas, así porque ese es uno de los mandamientos que luego a ti se te olvida, guardar las fiestas, no tener imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos no piensan en la ley de Cristo. Entonces, cuando cantamos cosas como quiero obedecer la ley, al falso cristiano, ¿a qué le estamos llevando? A pensar en la ley de Moisés. A pensar en que no debe mentir, no debe robar, no debe tener ídolos, pero es que la única función de la ley es morir a la ley. Esa es la única función que tiene la ley, que yo muera a la ley para vivir para Dios. ¿Y cómo vivimos para Dios? Bueno, claramente lo dice
¿Cómo vivimos para Dios? Con Cristo he sido crucificado. Eso es tu estándar de la fe. Eso es lo que tienes que creer. ¿Alguna vez has pensado que cuando Cristo estaba siendo crucificado, tú estabas siendo crucificado en ese momento? No. Pues ¿qué evangelio te predicaron? ¿En qué crees entonces? Porque esta es la esencia del evangelio. Esto es en lo que debe descansar tu fe. Cuando los reformadores intentaron reformar a la Iglesia Católica, les hizo falta entender ese factor y no lo expresaron tal cual. Simplemente se pusieron a atacar que no era por la ley, que no era por guardar la ley, que no era por guardar las normas de la ley, que no era por las indulgencias, que no era por obras. Y tú lees sus escritos y todo es, no es por esto, no es por esto, no es por eso. Y entonces, ¿cómo si es? ¿En qué debo creer? ¿Qué debe ser entonces mi norma de fe? Bueno, tu norma de fe es que cuando Cristo estaba siendo crucificado, tú estabas siendo crucificado ahí. Yo estaba siendo crucificado ahí. Por eso, como vamos a leer más adelante, dice, la fe es la certeza de lo que no se ve. Yo no me veo ahí crucificado, pero sé que ahí estaba yo crucificado. Y si tú quieres ser un verdadero cristiano, tienes que entender eso. Tú estabas siendo crucificado cuando Cristo fue crucificado. De lo contrario, tu cristianismo no funciona. Número 2, dice, ya no vivo yo. Porque luego que el desmayo y que no se murió y que no sé qué. Por supuesto que Cristo murió. Y por supuesto que tú espiritualmente moriste hace más de 2000 años. Si no, ¿en qué estás confiando, mi amigo? Si tú no estás confiando en que tú moriste espiritualmente hace 2000 años, tu viejo hombre, tu viejo yo, si eres hijo de Dios, si no, es tu hombre normal, ¿verdad? Si tú eres un hombre natural, no tienes viejo hombre, solo tienes el que recibiste de tu mamá. Pero si eres cristiano, tienes un nuevo hombre. Bueno, tu viejo hombre fue crucificado en la cruz de Cristo. En eso debe descansar tu fe. Tu fe también debe descansar en que ahora Cristo vive en ti. Y por eso las cuestiones ahí, que por la gracia de Dios a veces llevan a la gente al nuevo nacimiento, porque han sido predestinados, pero a veces no, es porque, invita a Cristo a entrar en ti, para que Cristo vive en ti. Invítalo, dile, Señor, entra a mi vida. Y se lo está diciendo en un total vacío, porque él no entiende qué es eso de que entre a mí. ¿Para qué? ¿Para que me mueva? ¿Para que me manipule? O sea, ¿cómo que entre en mí? ¿A poco va a caber? Yo estoy muy flaco. Yo creo que Cristo era más alto. Mejor me pongo gordo para que por lo menos le agache. A veces predicamos en un vacío. ¿Qué significa que Cristo vive en ti? Bueno, significa que porque tú fuiste crucificado y porque tú moriste, ese cuerpo muerto espiritualmente lo vivifica Cristo. Si Cristo no entra a ti, no puedes vivir. Porque Él tiene que entrar a ti para entonces justificarte, glorificarte, santificarte y todo lo que tiene que hacer. Y es ahí donde los teólogos se pueden pelear y se pelearán. ¿Qué viene primero, no? ¿El nacimiento o la conversión? Van juntas con pegadas. Es una moneda. Mira, cuando tengas problemas, busca una moneda y así lo solucionas. Yo soluciono todo con monedas. Tengo aquí alumnos de seminario que están. ¿No te tocó lo de la moneda? ¿Cuántas veces te tocó lo de la moneda? ¿No? Bueno. Yo todo lo soluciono con una moneda. Y no me refiero al soborno. No. Me refiero a que una moneda tiene dos lados y no puedes deshacerte de uno de los dos lados. ¿Cuándo naciste de nuevo? ¿Cuando Cristo te regeneró o cuando aceptaste a Cristo? No sé, son las dos caras de la misma moneda. Y yo recibí la moneda al mismo tiempo. Yo no puedo recibir el sol y el águila en diferentes tiempos. Yo recibí la moneda junta. Si fue primero que me regeneró y yo me convertí, o que primero me convertí para que Él me regenerara, no importa. Son los dos lados de una misma moneda. Ahora, ahí no termina todo, porque ahí lo queremos terminar los cristianos. Los reformistas ahí lo terminaron a veces. Ahí no termina la fe. Recuerda, todo es por fe y para fe.
La vida que ahora vivo en la carne, la vivo deseando la ley, guardar la ley. La vivo deseando que mis pastores me digan las normas a seguir y yo cumplirlas. Las vivo esforzándome por guardar la ley de Cristo. Esta ya es la parte más difícil. Esta es la parte así que algunos van a decir, hereje, Luis, por favor no vuelvas a invitarlos, no vuelvan a invitar a ese tocayo que ustedes tienen. Uno porque me dice tocayo y otro porque es mi tocayo. Los dos son mis tocayos. No lo vuelvan a invitar, es un hereje. ¿Cómo que no tengo que esforzarme en guardar la ley de Cristo? No, no tienes que esforzarte en guardar la ley de Cristo. Ya te lo dijo Isaac la semana pasada. Es por gracia, no es por obras. Tú tienes que esforzarte en dejar que Cristo viva su vida en ti. Y por eso hablamos de la ley de Cristo. Tú no tienes que guardar la ley de Cristo, tienes que cuidar que Cristo viva su vida en ti. Automáticamente vas a guardar la ley de Cristo. Pero es muy diferente poner el caballo de un lado y la carreta atrás que poner la carreta de debo portarme bien, debo ir a la iglesia, debo amar a los hermanos, debo amar a mi esposo y a mi suegra. Bueno, sí, tengo que amar a mi suegra. Es muy diferente poner la carreta al frente que poner los caballos al frente. Porque Cristo vive su vida a través de mí hasta la salud de alrededor. Suegra, qué bueno que vino, hombre. Y yo digo, ¿a quién soy? Es Cristo viviendo su vida en ti. ¿Cuántas veces no te ha pasado decir, pero es que yo no reacciono así? ¿Qué me pasó? Yo ya lo estaría golpeando. Claro, si tú te esfuerzas en vivir tu vida, vas a estarlo golpeando, aunque digas cristiano. Si dejas que Cristo viva tu vida en ti, te vas a sorprender de lo que haces. Vas a decir, ¿y de dónde yo saqué tanto valor para evangelizar? Pues de que Cristo te empujó a hacerlo. Esta es la clave del cristianismo. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, esto me lleva entonces al segundo punto, ¿verdad? Creo, no puedo ver mis notas. La vida ahora que ya tenemos el cristianismo, ¿verdad? La segunda parte. Ahora, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, me lleva al segundo punto. Primer punto, fe para salvación. Segundo punto, fe ahora que ya somos salvos. Muy bien. Fe ahora que ya somos salvos. Mi diario andar por fe. No por obras, no por obras, sino para obras. Y para ahí me voy a apoyar, más bien, a mostrar en Hebreos 11 y 12 estos elementos que nos ayudan a entender que la fe es por obras. Y vamos a tener que correr, se me fue el avión que empezamos media hora diferente, tenemos que terminar ya, hace 10 minutos. Ahora bien, definición de fe. La fe es la certeza de lo que se espera. Pero si tú no esperas nada, en realidad no tienes fe. Yo no espero poder llegar de un brinco allá para acá. No es que no tenga fe, es que tiene contenido. Dicen, no, esa no es la fe, o sea, por favor. Señor, bendice este matrimonio en que se yugo desigual, por la fe, por Cristo lo ruego. No, por favor, eso no tiene contenido, eso es basura. O sea, ¿cómo se te ocurre que Dios bendiga el pecado? Señor, voy a salir a vender mi fayuquita. Ay, que me salga por lo menos lo de la renta. ¿Qué andas haciendo vendiendo fayuca? Eso no es el contenido de la fe. Señor, que nadie me ve, que no me agarren. En tu nombre voy, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos en su nombre. Al fin que le robo a los ricos para darle a los pobres. Eso es una barrabasada. O sea, ¿qué contenido de fe es ese? No, la certeza de lo que se espera. ¿Y qué se espera? Bueno, veamos. La convicción de lo que no se ve. Porque por ella recibieron aprobaciones gratuitas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Número uno, ¿qué tienes que creer? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Contenido de tu fe. Primero tienes que creer que Dios existe. Si no, tu fe está chueca. Es que hay muchos dioses. Es que, bueno, yo voy a indagar en Dios de ustedes. No, solo hay un Dios. Número dos, que es que recompensa a los que le buscan. Y ahí tenemos los elementos, 2 y 3. Número 2, que tienes que buscar. Número 3, cuando le busques, Él te va a recompensar. Y la primera recompensa más maravillosa es que te va a dejar encontrarlo.
porque Él va a ir a tu encuentro. No me elegisteis vosotros a mí, dijo Jesús. Ya me dieron algunos así como, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Y para qué lo hice? Para que vayan y lleven fruto. No para que hacerme que me obedezcan, no, los elegí para enviarlos. Yo los voy a enviar. Los elegí para que den fruto. Yo voy a poner el querer como el hacer. Ustedes nada más confíen en mí. Vivan su vida. Dejen que yo viva mi vida a través de ustedes. Muy bien. Luego viene una serie de héroes de la fe que hizo. Por la fe hizo esto, por la fe hizo esto, por la fe hizo esto. Esto me lleva al punto. La fe no es estática, es dinámica. Si en verdad tienes fe, vas a hacer cosas. Si no haces cosas es porque no tienes fe. Muy bien. Y entonces dice ahí como por ejemplo, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Pero por la fe que recibieron las promesas. Y como la Nueva Traducción Viviente dice, recibieron lo que Dios les había prometido. ¿Por qué obraron? Porque confiaron en lo que Dios les había prometido. ¿Por qué después de estudiar, subrayo, después de estudiar, vas tranquilo y sin nervios y dices, Señor, ayúdame en el examen? Ayúdame a recordar lo que ya me ayudaste a estudiar. Eso dice el Hijo de Dios, eso dice el verdadero cristiano. El falso cristiano dice, ay Señor, no estudié, ayúdame a pasar. Ay Señor, que no venga el maestro, que se enferme. Te prometo que ahora sí estudio. No voy a estudiar, hombre. Yo estudié ayer, no voy a estudiar tampoco mañana. Las mujeres, bueno. Y sin embargo otros, a pesar de que lo hicieron por la fe y recibieron, otros no. Otros no recibieron lo que habían aceptado. Dice aquí, y todos estos, habiendo obtenido aprobación, nos hemos brincado muchos versículos, Por eso algunos van a decir, a ver, ¿lo recibieron o no lo recibieron? Me acabo de decir que lo recibieron. Recibieron lo que Dios quería que recibieran en ese momento. Y estos otros, dice, y todos estos habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. ¿Cuál promesa última? La promesa de ir al cielo. Pero la promesa de ir al cielo es por tu fe. Y algunos lo ponen al revés, ¿verdad? ¿Quieres ir al cielo? Acepta a Cristo. No, sí y no. Cristo murió por ti. Cristo te ama. Él ha resucitado y quiere darte una vida nueva. Y si tú permites que Él entre a su vida, confiando en que Él murió por ti, confiando en que Él te ama, confiando en que Él quiere darte resurrección, irás al cielo. Porque luego cuando lo ponemos al revés es cuando la gente dice, ay, pues ¿quién no quiere ganar el premio de México? Claro, o sea, cualquiera. Entonces, explícales primero a qué fe los estás invitando, para que no te compren falsas fes. Muy bien, ellos no recibieron la promesa porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Este era un parámetro que se tenía que cumplir y por eso no recibieron la promesa. Tenían que ser perfeccionados junto con nosotros. Ahora, en base a esto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ya, vámonos rapidísimo. ¿Qué te toca a ti hacer para vivir por fe? Bueno, rápidamente solo los leemos. Tenemos en primer lugar que, si vamos a la siguiente, dice despojarnos de todo peso. Lo primero que tienes que hacer para vivir por fe en verdad es despojarte de todo peso. Y aquí no está hablando de pecado, está hablando de cosas que te estorban. Y ya mencioné algunas cosas que te estorban. A veces te estorba el creer que tienes que obedecer a Dios, a la ley, para agradar a Dios. Tienes que obedecer las normas que la iglesia te enseña para agradar a Dios. Eso te estorba porque esa es teología incorrecta. ¿Cuál es la teología correcta? Porque soy hijo de Dios, porque Él se ha agradado de mí, porque Él ha tenido misericordia, porque Él me ha dado gracia sobre gracia, voy a portarme de esta manera. A ver, espérate. Los dos vienen a la iglesia. ¿Cuál es la diferencia? Uno viene por cumplir, otro viene por agradar a Dios. ¿No es lo mismo? No. Este viene por cumplir y sabe que si no viene, Dios se enoja con él. Este viene por agradar a Dios y sabe que aunque no viniera por algo que sucedió, Dios sigue agradándose de él.
Porque el que Dios agrade en nosotros no es por obras, es por gracia. Y Él ya se agradó de ti. ¿Se desagradan de sus hijos cuando los desobedecen? ¿Ya no los quieren? Los siguen queriendo, ¿verdad? Pero les gustaría que se portaran bien. Es lo mismo. ¿Se desagradó Dios de ti porque no viniste a la iglesia, porque no ofrendaste, porque no evangelizaste? No, pero le gustaría que lo hicieras. Que lo hicieras, perdón. Número 2, tenemos que despojarnos del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Esa es la clave de vivir por fe, santidad. Pecas, confiesas. En el momento en que dices, híjole, no, ya me enojé, confiesas. ¿Qué se necesita? Lección rápida de teología. ¿Qué se necesita para ser lleno del Espíritu Santo? Lleno del Espíritu Santo. Que hablen por ti, hablar en lenguas, una experiencia sublime. Puede ser. Ahora, te la volteo. ¿Qué es lo único que impide la llenura del Espíritu Santo? El pecado. Lo único que impide la llenura del Espíritu Santo es el pecado. Entonces, si yo no ando en pecado y soy lleno del Espíritu Santo, ¿puedo pasar y predicar? Sí, de acuerdo al nivel de madurez que tengas. Será un mensaje sencillo porque tú estás empezando en la vida cristiana. Otro que ya tiene más tiempo, ha estudiado, ha recibido cursos, etc., tendrá una posibilidad de ser usado en un mensaje más profundo. Pero los dos tienen el mismo poder. Los dos van a predicar en el poder del Espíritu Santo. El recién convertido y el que tiene 50 años en Cristo. Porque lo único que impide la llenura del Espíritu Santo es el pecado. Despojémonos del pecado. Siguiente, corramos, nos toca hacer algo, no se trata de estar ahí estáticos. Señor, dame crecimiento espiritual. Es una carrera, mijito, hay que moverse, hay que pararse temprano, hay que abrir YouVersion, hay que leer el versículo del día, hay que leer cafeína. Es una carrera, hay que estar involucrado. Te toca hacer cosas en el ánimo que Cristo te va a poner que las hagas. Bueno, corramos enfocados en lo que podemos hacer, corramos enfocados en mis fuerzas, en lo que yo... No, corramos puestos los ojos en Jesús. Lo que Jesús te guía a hacer. Ay, ahí va Jesús. Ay, ya se fue para allá. Ay, ya se regresó, pues yo me regreso. Y así me muevo. ¿Por qué hiciste eso? Porque Jesús pues, es lo que hacía. ¿Y por qué no haces esto otro? Porque Jesús no hacía eso. Tu clave es que conozcas a Jesús. ¿Cómo puedes imitarle a quien no conoces? ¿Cómo vas a conocer a Jesús? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y el resto del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento conoces algo de Jesús, pero está muy vedado, está muy encubierto, está difícil de entender. ¿Por qué no empiezas por lo que es más fácil de entender? ¿Por qué no empiezas por lo más sencillo? Los 4 evangelios. Ahí está Jesús, pero mira, clarito, 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 como el agua. Bueno, depende de qué agua. Y las cartas, que son las normas que Jesús nos dio. El autor y consumador Barrey, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, y ya vámonos porque lo siento, se me fue el tiempo. Bueno, conclusión, por repasando, ¿verdad? Consideremos a aquel, bueno, hay que considerar a Jesús, seguir su ejemplo, ¿verdad? Lo que Jesús hizo, yo lo tengo que hacer, porque si no, vamos a desmayar. Si no seguimos el ejemplo de Cristo, cuando empieza un poquito el sufrimiento, ya me voy, ya no vengo, no, ya se pusieron muy payasos en esta iglesia. Pues con Cristo se pusieron igual hasta por el payaso, lo enjuiciaron, lo azotaron, le escupieron y lo crucificaron. Bueno, por la curia judía, y él soportó. Ahora sí, conclusión, repasemos rápidamente. Desde la creación del hombre, su relación con Dios se establece por fe. Número 2, la vida eterna comienza por fe, fe para ser salvo, se vive por fe, tu vida cristiana debes vivirla por fe, no por obras, y se culmina cuando vayamos al cielo por fe. La fe es la certeza de lo que se espera y nos impulsa a hacer lo que debemos hacer. No hacemos lo que debemos hacer para agradar a Dios, no. Vivimos por fe, agradando a Dios en el sentido de orar, buscar, más bien, buscar bien con Él. Eso nos impulsa a hacer lo que debemos hacer. Parece que estoy diciendo lo mismo, pero no. Y es ahí donde estriba la diferencia entre el falso cristiano y el verdadero Hijo de Dios. Oramos para terminar. Padre, qué complicado es la vida cristiana y al mismo tiempo qué fácil.
Porque tu espíritu que mora en los que somos verdaderamente tus hijos, nos ilumina, nos guía a entender estas verdades que son difíciles para los indoctos y hasta las tuerces, y que son imposibles de entender para los no cristianos. Señor, es un tema que recién deberíamos inaugurarlo para un hábito de vida, de seguir estudiando qué es la fe, qué debo hacer, cuál debe ser mi motivación, cómo es eso de que no debo buscar agradarte, sino guardando las normas, sino debo buscar agradarte descansando en ti, para de esa manera me guíes a guardar las normas. No lo puedo ni expresar, Señor, pero tú a cada uno de tus hijos aquí presentes les vas a ayudar a entender esta verdad. Es fundamental en la vida cristiana, y rogamos por tu misericordia, Señor, para que los que aún no son tus hijos, y aún lo más difícil, los que creen que son tus hijos y no lo son, les ilumine, Señor, por tu misericordia, por tu gran amor, porque fuiste capaz de entregarte en la cruz por nosotros, Señor. Ámales y ayúdales a entender verdaderamente el cristianismo. Te lo suplico, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo.